Muy buenos días, amigos televidentes, buenos días. Bienvenido una vez más a este programa de Frente al Sol, como todos los sábados, para informarle de las informaciones principales acontecidas en el país y en el resto del mundo. Buenos días, Cristian Alcántara. Buenos días, Héctor Ferrera. Buenos días al país. Lo siento como medio cansado. No sé si es porque es día del trabajador o del pasatrabajo, Héctor. Oye, lo siento como un poco tímido usted, pero nosotros no vamos, por más timidez que usted tenga, no vamos a dejar de informar al país y al mundo todo lo que ha sido noticia durante esta semana a esta hora. En una hora le diremos todo lo que ha transcurrido durante esta semana, Héctor. Bueno, así como decía Cristian, hoy es 1 de mayo, Día del Trabajador. Este es un día donde se logró por muchas conquistas, sobre todo la historia que viene desde aquellos años cuando el grupo de obreros encabezado por la lucha de Martin Luther King, entre otros, comenzaron a lograr muchas, ¿cómo es, Cristian? Ayúdame. Muchas reivindicaciones a favor del trabajador. Y esa cosa que usted ve que hoy usted disfruta, que hoy usted trabaja en un lugar que tiene derechos, derecho a vacaciones, derecho a día libre, derecho a un horario para almuerzo. Todo eso se logró a sangre y fuego. Nada de eso se logró así porque de buena gente el empresariado mundial decidió un día ponerse de acuerdo y dar todas las reivindicaciones a los trabajadores. Todo eso se logró a sangre y fuego. Esta fue una lucha que los países fueron logrando poco a poco, en Estados Unidos, en Francia, uno de los países más donde primero se fueron reconociendo los derechos del individuo, y hasta que a nivel mundial se reconoció el derecho del trabajador, el derecho del obrero a vivir dignamente, porque hasta el momento lo que había era una situación de explotación del obrero. Bueno, dice, yo tengo un amigo de Héctor que dice que hay una parte que es trabajadora y una parte, una gran mayoría que son pasatrabajos. Usted decía ahorita que los empresarios, pues yo digo que aquí hay empresarios que si ellos pudiesen arrancarle esos beneficios que de una u otra forma se logró a base de sangre y fuego, como usted dice, y de muchos reclamos, pues si pudiesen arrancárselo a los trabajadores se lo arrancaran, porque los empresarios, una gran parte, no digo todos, solamente piensan en ellos y solo en ellos y en sus empresas para que crezcan y sigan cada día más para adelante. Bueno, parte de los logros de los trabajadores en este país, muchos de ellos comenzaron en el 1963 con la constitución de Juan Bosch. Esa constitución que decimos que todavía tendría vigencia hoy en día, y ahí fue cuando se determinó la bonificación, o sea, de que la empresa tenía que sacar 1% de su ganancia para que sea distribuida entre los trabajadores, ya que del fruto del trabajo se determina esa ganancia. Y eso trajo muchos problemas en aquel entonces. El empresariado vio como que el gobierno quería quebrarlo, quería hacerle daño, y hasta que el gobierno de Juan Bosch en esa ocasión logró llevar a la Constitución el derecho del trabajador a tener bonificación, 1% de la ganancia de la empresa. Y luego se siguieron logrando cosas, se siguió logrando de que haya la licencia de salud, la licencia de la embarazada, postparto, y todas estas cosas que se han logrado, Cristian, y que seguimos luchando. Por ejemplo, hoy en día, bueno, por ahí la reforma al Código Laboral, el que tenemos data de 1992, y tenemos años buscando una renovación, Cristian, el código, con unos acuerdos que nunca se han logrado. Eso nunca se logra. Porque lo que pasa es que el empresariado lo que quiere, Cristian, lo mismo que dije ahorita, seguir explotando. Oprimir a la clase trabajadora, aunque este día de hoy esto encuentra una gran mayoría de la población trabajadora desempleada, sin trabajos.
¿Por qué? Producto de que una parte es por el asunto de la pandemia, de que muchas empresas han cerrado y otra parte es por el asunto del desempleo que hay a nivel mundial y específicamente en nuestra República Dominicana, pues tenemos la desdicha, por decirlo así, de que ha habido un cambio de gobierno y hay una nueva administración en el Estado, que es el mayor empleador en todas las naciones. Y también hay una gran cantidad de trabajadores que han ido a la calle y están hoy sin trabajo. No, porque la pandemia, señores, realmente encuentra hoy, Día del Trabajador, un desempleo a nivel mundial, la pérdida masiva de empleo. El mundo se ha ido recuperando el paso en los últimos días, Cristian. Ya empresas han anunciado la apertura de su puerta, otras aún no. Por ejemplo, tenemos detenido todavía el mundo de los espectáculos. Y el mundo de los espectáculos es una cadena. O sea, es una cadena, o sea, porque ahí viven muchas empresas, viven de eso, de manera tanto directa como indirecta. Porque está el que fabrica, el que monta la tarima, el que hace la fiesta, esa es la parte que usted ve, esa fiesta ahí. Pero está el que hace la ropa a los artistas, está el que prepara los maquillajes, el que vende la comida. O sea, esto es una cadena. Toda esta gente están sin funciones. Están sin funciones porque el mundo del espectáculo está detenido, todavía no se ha integrado. Entonces, por ende, hoy los trabajadores, aún estando en esa situación, el mundo puede celebrar las reivindicaciones que se ha obtenido y que hoy en día el que puede tener un trabajo en una parte puede decir que tiene muchos derechos y derechos los cuales hay que estar dispuesto a mantener, cueste lo que cueste, porque por mucho que vea que nos cueste mantenerlo, a los que lo lograron le costó más. Así es, Héctor, aunque hay que decir en la parte del asunto del Estado, el señor presidente de la República, Luis Abinader, ha dicho en múltiples ocasiones, y fue lo que él vendió cuando estaba en campaña, que en su gobierno de ganar las elecciones, pues lo que se iba a hacer era fomentar el empleo. Y es lo que él dice, que en su gobierno lo que va a predominar es la creación y la fuente de empleo. Ojalá que en los próximos meses, luego que este asunto de esta pandemia, porque me imagino que no va a durar toda la vida entera, Héctor, no vamos a vivir la vida entera en pandemia con este problema, y esto va a pasar en algún momento. No, que después que pase, pues que todo esto vuelva a la normalidad y que se cree una fuente de empleo, que la población trabajadora que están desempleados en el día de hoy sin funciones, pues retomen nuevamente su puesto de trabajo, porque cuando usted está trabajando hay desarrollo en los países que la mayoría de su población es productiva, pues esa población, ese país crece en términos económicos. Bueno, entonces ya lo que cuesta decir sobre este tema, Cristian, es que esperamos que pase la pandemia, que luego que pase la pandemia pueda recuperarse todos los empleos perdidos y mucho más de estos, otros nuevos, pero a la vez también llevarle el consejo al empresariado dominicano, y es que piensen que sus empresas han ido bien en el país y dependen de los obreros, dependen de los profesionales, dependen de los técnicos y de cada persona que dentro de su empresa hace una función. Por ende, piense que usted debe tener su ganancia, pero que de esa ganancia también debe de ser parte su equipo de trabajo, porque si no estaríamos matando la gallina de los huevos de oro, y usted no sirve de nada con tener una empresa grande, poderosa, si de repente el país no tiene una estabilidad económica y social, porque fruto de la explotación del trabajador se provoquen situaciones. Así es que las reivindicaciones que se han logrado, esa idea que había de que vamos a una reforma que para garantizar los empleos, porque esas cosas, Cristian, entonces ahí se estaban queriendo decir que se hagan unas modificaciones al código muy antojadizas a lo que algunos sectores empresariales quisieran, y no pensando en las reivindicaciones que tienen los trabajadores y que se ha logrado tanto en este país como a nivel mundial, atento a sangre y fuego. Aunque hay un ingrediente que se suma a este mismo tema, Héctor, y es el hecho de que parece que esa gran población que está desempleada, por lo menos en nuestro país, en términos económicos, esa disminución no se ha notado, porque el mago de la economía de este país, usted sabe quién es y lo sabe la mayoría de los dominicanos,
don Héctor Valdés Albizu, que está gobernador del Banco Central, pues en esta semana dijo que en el primer trimestre la economía creció 10.0. O sea, estamos bien en términos económicos, según el señor gobernador del Banco Central, don Héctor. Tiene como 12 años ahí, Héctor, o 10, más o menos. Valdés Albizu. Va para los 20 ya, creo. Wow. Hombre que sabe de economía. Sabe mucho de economía, don Héctor, parece. Bueno, él ve la economía desde un punto de vista, Cristian. Desde el punto de vista de la economía de él ha crecido, es lo que yo digo, por eso es que digo que hay que ser coherente. Esta caída de desempleo. Yo siempre he tratado de practicar reflejado. Cristian, yo siempre he tratado de practicar la coherencia. Pues yo creo que el ser humano en toda la vida, lo primero que tiene que ser coherente. Y don Héctor ha sido coherente siempre. Yo siempre he dicho, cuando trato de esto, es que Héctor Valdés Albizu se sube allá a la ventanita. Y mira desde allá. Tipo el Papa. Mira desde allá. Entonces yo ahora no puedo decir otra cosa, Cristian, porque eso es lo que siempre he dicho. Eso es lo que siempre dice, que la economía crece. Entonces yo tengo que ser coherente, ahora tengo que decir lo mismo. Don Héctor ya tiene 20 años en frente ahí al Banco Central de la República Dominicana. Y todos los trimestres la economía crece. Es raro el día que ahora hay que ver lo siguiente, Cristian. Y es que si usted porque la economía ahora hay que medirla distinta. Usted no puede medir la economía como en términos de un crecimiento general, partiendo mira, que en el 2020 estábamos en tanto y ahora estamos en tanto. O sea, la economía ahora no puede medir así. La economía tiene que medirla después de la crisis. Bueno. O sea, si tú la mides después de la crisis, entonces te vas a encontrar que sí, ha habido una recuperación que se ha sentido de pasito, que ha ido subiendo, pero después de la crisis. O sea, todavía no se puede decir... Si comparamos la economía del 20 con el 21, crecimos un tanto por ciento, porque así no funciona. Pues estamos con una economía que descendió a un 11%. Entonces, si la economía descendió un 11% en sentido negativo, entonces de repente ahora no podemos decir que subió, que creció 10 puntos, porque entonces lo que hay que decir es cuánto ha crecido la economía, pero partiendo como fuente de origen la crisis que enfrenta el mundo. Entonces desde ahí, porque toda la economía mundial decrecieron, todas. A mí me gustaría, el mundo se detuvo. A mí me gustaría, Héctor, que su tocayo, don Héctor, pues vaya a la casa de los empresarios o los dueños de pequeños negocios que han tenido que cerrar por el asunto de la pandemia, que vaya a la casa de las personas que han perdido su puesto de trabajo de alrededor de 7 u 8 meses o de un año y tanto que tenemos de la pandemia, que vaya y le pregunte a ellos cómo está la economía, a ver si ha crecido 10.0, como dice él. Otra cosa es, Cristian, que sí hay que reconocer en cuanto al crecimiento de la economía. Hay una parte que, señores, en los últimos 20 años, es una de las economías que ha crecido, que más ha crecido en los países de Latinoamérica, ha sido la dominicana. ¿Dónde está el problema? Porque es una explicación que como que no se da clara. La economía crece de manera vertical. Ahora la distribución se da de manera horizontal. Entonces, esa es la explicación. Ahí que está el punto, Cristian. O sea, o sea, en sentido real y siendo honesto, en los últimos años, este es uno de los países que más ha crecido económicamente. Pero en términos verticales. Pero cuando usted mide entonces la distribución que se maneja del término horizontal, entonces ahí es que está la falla. Crecimiento versus distribución de eso es lo que yo digo, porque no se ve, si la economía creció tanto y no se, en la población no se nota ese desenvolvimiento. Porque hay problemas de crecimiento, de la distribución. Una de las cosas que más daño le hizo al PLD en el manejo de la economía fue esa, y que es de las que tiene que cuidarse también este gobierno. O sea, es que crecimiento versus distribución del crecimiento. Realmente somos de la economía que más ha crecido en los últimos 20 años. El que yo sé que del 2012 para acá le creció la economía fue a un amigo suyo, que lo vamos a hacer luego de la pausa para que entremos con un videíto que nuestro máster nos va a poner. A ese sí le creció la economía, aunque no sabemos a partir de ahora cómo le va a afectar la economía. Vámonos a la primera pausa de este su programa de Frente al Sol.
Porque incluso aquí el que roba no quiere que le digan que es ladrón. Y si lo acusan, entonces dice que es político la acusación. Oiga, compadre, pero usted, cuando usted se decidió a hacerse rico en la política, usted no pensó en nada de eso. Entonces, si usted está haciendo cosas que no debe hacer, no se alarme cuando la sociedad lo quiera castigar. Y ni quiere involucrar a la política, ni quiere involucrar a los otros. Mire, aquí en la República Dominicana no hay una cultura de honestidad. Los países nórdicos, Suecia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, especialmente Noruega, tienen un código de ética que no permite que estas cosas ocurran. En Noruega, por ejemplo, una familia no acepta que un pariente se corrompa. Lo expulsan del seno de la familia. Y los amigos lo sacan de su círculo social. Y cuando va a los lugares públicos, una persona que está señalada que se corrompió, la gente se para y se va. Cuando comencemos a actuar así, entonces tenemos una conducta de honestidad en la República Dominicana. Bueno, Héctor, usted ve, ese código de ética parece que no existió en los gobiernos del PLD, Héctor, porque vemos que el gobierno de Danilo Medina, que hace meses que salió del poder, pues vemos como una cantera por decirlo así, de exfuncionarios. Uno se ríe, pero es verdad, como es los muchachos. O sea, uno se ríe, pero es verdad. Ese código de ética parece que no existió en esos años del PLD. ¿Por qué? Porque vemos cómo la gran mayoría de los funcionarios que acompañaron al expresidente Medina, pues han salido desacreditados, han salido muchos de ellos presos y no se sabe cuántos más van a ir presos. El presidente Medina decía que aquí no hay una cultura de honestidad. Yo creo que sí, señor presidente Medina. Aquí hay cultura de honestidad. Aquí hay familias que pasan por la administración pública y nadie puede señalarlo. Le puedo yo decir a modo particular yo. Yo tuve un hermano que tuvo alrededor de 8 años administrando los recursos públicos y nadie puede señalar a la familia de nosotros, del ex alcalde de Juan de Herrera, José Alcántara. Nadie puede decir que esa familia estuvo involucrada en actos dolosos en el ayuntamiento. Si no, vamos a escuchar lo que dice el hermano del propio presidente, Lucía Medina, de este señor, que yo creo que usted no la va a conocer ahora mismo en ese video y de lo que es ella actualmente. Póngame el videito de lo que dice doña Lucía, señor Máster. A la capital para ingresar a la Universidad Autónoma, para poder comprender las cosas que Dios tiene para nosotros en la tierra. En términos políticos, yo creo que el PLD para la provincia de San Juan y propiamente para el municipio de Juan de Herrera tiene un principio, un antes y un después con la gestión de José Alcántara. Para nadie es mentira que su partida mató en cierto sentido la euforia política que siempre se mantuvo en el municipio de Juan Herrera. Con el respeto que me merecen los compañeros, que son muy buenos, José era quien prendía la chispa del municipio con los colores. Bueno, mire, parece que el máster le perdió la partecita que yo le diseñé para que doña Lucía dice de lo que fue este señor, donde ella dice que este hombre duró varios periodos en la administración pública, administrando los recursos públicos, y salió de ahí una persona completamente pobre porque lo de él era para trabajar y dárselo al pueblo. Entonces lo que yo digo es, haciendo comparación esto con lo que decía el expresidente Medina, en ese entonces que muchas personas creíamos en él, incluyendo lo que usted mismo llegó a creer en él, no sé si usted estaba en otro planeta. Todo el país ok, entonces creyó en él. Con un discurso como ese que tenía el presidente Medina, hablaba de donde hay un código de ética y que donde una familia se involucra en asuntos del Estado, pues la sociedad lo rechaza. Y vemos cómo salió el gobierno del presidente Medina, entonces habría que decir, yo mismo creo que ya es hora de que el expresidente Danilo Medina, yo no digo que Danilo Medina haya sido corrupto en su gestión, Héctor, pero cuando usted permite que los hijos suyos en su casa hagan de todo y ponga la casa con la vortén para arriba y para abajo, entonces usted tiene que llamar la atención y decir algo, creo yo. Entonces yo creo que ya es hora de que el expresidente Medina le hable al país y le diga qué fue lo que ocurrió en su gobierno, por qué la gran mayoría de sus funcionarios están involucrados en un acto de corrupción. Mire, el jefe de seguridad de él, Adán Cáceres, junto con una pastora que parece que el Dios divino le pasó la mano a ellos dos, y por eso fue que dije que Adán Cáceres fue uno de los que la economía a partir del 2012 pues le fluyó bastante. A ese señor realmente le cambió la economía. Mire, señor, lo que pasa es, cuando Cristian dice de que
muchos confiaron y creyeron o creímos en el discurso de Danilo Medina. Una de las cosas que creíamos y que decíamos de Danilo en ese momento es que los funcionarios le iban a tener temor de hacer cualquier cosa mal hecha, que los funcionarios iban a pensar 2 veces antes de cometer cualquier hecho. Eso es lo que decíamos y vendíamos de Danilo. Es una persona que cuando el que se atreva a meter la pata se embromó. Señores, la vida nos dio, como dice, el pasar del tiempo rápidamente nos dijo todo lo contrario. Con este señor como presidente, sus funcionarios hicieron lo que quisieron. Los funcionarios se hicieron de dinero, atropellaban personas, hacían de todo. Y como dice Cristian, yo digo lo mismo, yo no creo que él por sí mismo haya caído en un acto de corrupción, de llevarse unos cuartos, de cogerse un dinero. Hasta muestra en contrario, yo no creo el que conoce a Danilo, que él personalmente, pero ya como han pasado tantas cosas que uno también creía y ocurrieron, Cristian. Por eso que digo que porque una de las cosas que uno decía era esa. Es hora de que él le hable a este país y le hable al mundo. ¿Por qué? Porque aquí, tanto en nuestro país como en los Estados Unidos y otras naciones, hay muchos dominicanos que quisieran saber. ¿Qué ocurrió? Y se quedan con la mente y dicen, ¿qué fue lo que ocurrió en este gobierno de Danilo? Un hombre como era Danilo Medina o lo que conocemos a Danilo Medina. Ocurrieron asuntos en su gobierno de esta magnitud con una persona tan cercana, porque cuando yo, que soy seguridad de usted, que estoy ahí detrás de usted, al lado suyo siempre, estoy haciendo una diablura por ahí, para usted no darse cuenta, aunque sea, porque el presidente, tal como decía doña Lucía, su hermana, Danilo Medina es el hombre más informado en este país. Entonces no se informaba de estas cosas. Pero además, señor presidente, en el expediente han salido algunas cosas. Hay muchas que no han salido en el expediente. ¿Faltan más todavía? Yo conozco casos de personas que le quitaron tierra, como dice el pueblo, de manera militarmente. O sea, esta tierra la necesita fulano. Yo conozco un caso de un señor que lo vi dando gritos porque le compró una tierra al CEA, pagó todos sus impuestos, le pagó la tierra al CEA. Él estaba fuera del país y haciendo uso de sus abogados aquí en el país, hizo esa inversión. Y cuando vino que se regó en el CEA, la noticia, la información que recibió es que esa tierra había pasado a manos del señor Cáceres. El dueño del mundo. Y a ese señor le quitaron su tierra. Y él le estaba buscando abogados, quien le ayudaba, pero imagínese usted, él llevó un caso contra un todopoderoso, el hombre de la seguridad y la escolta principal del presidente de la República, que decidió que esa tierra le interesaba y no hubo más que hacer que quitar la tierra. Es infeliz que trabajando en Estados Unidos y pasando trabajo como pasan los dominicanos fuera de este país, que todo el mundo sabe cómo es que se ganan el dinero, sin dormir, trabajando de sol a sol, se ganó 3 pesos e intentó invertirlo aquí en este país y por la influencia del señor le quitaron ese terreno que él compró. No, que lo compró en Buena Lid, le pagó el dinero al Estado, que no vino, Cristian, que no mandó a alguien aquí, cógete ese terreno para que me lo venda por 3 pesos. No, señor, pagó sus impuestos al Estado. Le compró el terreno al CEA. Entonces tenía una compañera que cualquier población se engaña a Héctor, porque cuando usted es una pastora, quien lleva la voz de Dios y la buena nueva del mundo, va donde usted lo va haciendo cosas, cualquiera se dice, pero ¿cómo esto no es posible que la señora pastora Rosy esté en esto y tenía esos vínculos con el señor Cáceres? Entonces, hoy dice él que este expediente está torcido, hoy está torcido el expediente y lo que él estaba haciendo... Cuidado si va y lo enderezan y sale peor. Bueno, porque desde el 2012 este señor Cáceres, pues, ya se vinculaba a que tenía nexos con el asunto de tráfico de migrantes chinos aquí al país. O sea, lo de Cáceres no es de ahora, no es nuevo, sino a partir del 12, pero estaba al lado del presidente Medina. Estaba al lado del presidente y él hacía cuantas cosas quería. Narra la historia que un día en la vida llegó a la iglesia de la pastora Rosy y le dijo, mire, quiero que usted me ayude y que hagamos unos cultos en el cuerpo de ayudante, y que como un tema espiritual ella se involucró a ir a dar los cultos y a llevar la buena nueva a los militares del cuerpo de ayudante de mano del jefe del cuerpo de ayudante, y que ahí comenzaron las relaciones, según ella narra,
y que así conoce al señor Cáceres. Lo extraño es que una persona que conoció, de repente el señor Cáceres comenzó a ponerle todo en su mano. Y otra cosa es, Cristian, que estas personas que se involucran en esto, no se meten en la familia. Señora, la familia es sagrada, no se mete en la familia en todas las cosas. Porque usted sabe ahora lo lastimoso que está presa ella y su hijo también. Porque el hijo, además de que pusieron un grupo de cosas a nombre del hijo, también lo ingresan a la policía y lo llevan, claro, como era natural, al cuerpo de ayudante. Del 2017 para acá, estamos diciendo que tiene 2 años, 3 años en la policía, ya es cabo, no sé qué raro, no oficial. Pero comenzaban por ahí con ponerse mucho bulto, lo llevan como raso y ya es cabo. Ya si se le había dado la maniobra que tenían intentada para seguir en el poder, el señor sería coronel de aquí ahorita. ¿Entiendes? Con el simple hecho que es el hijo de la pastora que da los cultos en la Guardia Presidencial. Lo que ocurrió con los campesinos de Monteplata, que después que le hicieron diversas comunicaciones al presidente para que haga una visita sorpresa donde ellos, para preparar un proyecto de conejos, de crianza de conejos, entre otras cosas. ¿Qué ocurrió allí? Que el señor decidió que ese dinero, el proyecto lo iba a hacer él. Y todo el mundo conoce la famosa Fundación Madre Tierra, que fue la madre del dinero que por ahí pasó y que se cogieron. Es la madre del dinero. Es la madre del colegio. Esa es la madre de Adán Cáceres. Y como una forma muy inteligente la montaron por allá, por Sabana Grande de Boyá, para que no se vea que está aquí. Para que no se vea cerca de aquí. Sí, para que no se vea cerca del palacio. La montaron. No, y que los medios de comunicación están ahí también cerca. Es por eso lo votaron para allá. Pero realmente este caso de Adán Cáceres y incluso de otras personas que estuvieron en los cuerpos catrenses del gobierno, que tuvieron posiciones de relevancia, que también han sido mencionados. Voy a mencionar el caso y me han informado algunos amigos que él es jefe del CESA también, que es muy cercano a Milciades Medina, que es hermano del presidente, que fue jefe del CESA. La historia dice Araceli Castillo. La historia dice por qué lo pusieron ahí, cómo lo pusieron, cuál fue la negociación. Exactamente, que no hizo la cosa muy clara ahí también. Entonces, todas estas cosas se le montan los hombros al gobierno del expresidente Danilo Medina. Por eso es que digo que conociendo a Danilo como lo conocemos, que no creo que Danilo haya caído en esos de cometer el acto doloso, como dije de entrada, pero permitió que los hijos de él que están ahí, porque usted como jefe de casa, usted tiene que poner reglas. Y si usted está conmigo y usted está haciendo la cosa mal hecha y yo no quiero que la cosa mal hecha se haga, pues yo lo saco de mi entorno, no importa que usted sea hermano mío de sangre. Yo lo saco del entorno. Pero mire, Cristian, lo que pasa es que aquí son muchos los casos que uno conoce de personas de esas que todavía no se ha llevado al Ministerio Público. Señores, de esa gente que estaban atrás de Danilo ahí y que usted iba en el 2012 al comando de campaña de Danilo y estaban ahí sin nada desbaratado, Cristian, y tú lo veías cómo se disputaban cuando caían 1,000 pesos en el grupo, de quién coge 100 y quién coge 50. Son multimillonarios. Y ahora de que es multimillonario en 2 o 3 días. Pero venga acá, señores, porque todos nos conocemos aquí en este país. Esto es chiquitico. Bueno, esto es un puñito, señores. Hasta donde yo veo. Aquí todos nos conocemos. Y de repente te dicen que, cuando te dicen la historia, ¿tú te acuerdas de fulano? El que siempre tú lo veías en la puerta ahí, en la puerta. Ese es el dueño de la empresa tal. Pero señores, ¿cómo es posible? Y de la finca tal. Y de la finca tal. Y ese señor tiene. Y de la casa de campo tal en Jarabacoa. Entonces tú dices, pero no es posible, señores. O sea, de que se hayan distribuido el país de esa manera, a nombre de la seriedad y a nombre de que estamos haciendo cosas a favor del país, y que ahora sí es verdad que esto va a avanzar y que llegó el momento, porque llegó el Salvador de la patria nueva. ¿Y qué pasó? Hasta ahora yo veo que hasta ahora lo veo que ha salido ileso de acusaciones. Parece que hizo sus cosas bien hechas, el administrativo de la presidencia, esto. ¿Cuál es ese? José Ramón Peralta. Hasta ahora yo no he visto. O sea, todavía el expediente de él no ha salido. Ay, que no ha salido, no sé, digo hasta ahora. Digo yo. Hasta ahora no se puede decir lo contrario. No es que estamos, José Ramón Peralta. No es que estamos diciendo que. Y del señor de los lentes, Gustavo Montalvo también. No es que estamos diciendo que haya un expediente contra él. Sino que estamos diciendo que no ha salido. Ay, que no. Que hasta que no salga todos esos expedientes aquí no se sabe quién tiene y quién no tiene. Por eso digo, hasta ahora está ileso de acusaciones. Pero por lo menos se dio el lujo de ver primero a Faña preso que a él.
Ah, sí, ese que tuvo un choque que metió por difamación. A ese señor era que le decían Ramón Peralta. José Ramón Peralta, le entregaron ese nombre ahora, no sé por qué. Sí, Bueno. que ese era el señor que se daba el lujo, que él, siendo ministro administrativo de la presidencia, era. O sea, que desde ahí... De todo. Ahora, ¿usted había visto una gente que desde la presidencia controlaba toda la frontera? El señor debería de sentarse con él y decir, venga acá, ¿cómo resolvemos el problema de frontera? Porque usted lo controlaba de ahí. El señor desde ahí controlaba la frontera, sobre todo para que no pase ajo. Me dicen también que... Por ahí podía pasar lo que sea, menos ajo. Héctor, me dicen él lo controlaba de ahí. Me dicen que José Ramón Peralta tiene una gran influencia en lo que es la parte de las publicitarias. Aquí los programas, cuando uno conseguía una publicidad, pues siempre la mandaba una publicitaria. Cuando tú te ibas al fondo, pero esta publicitaria nueva, no, ese del hombre. Del hombre, de fulano. ¿Cómo? Para que sepa. Lo que pasó fue con eso, Cristian. Hubo varias cosas que pasó con el tema de la publicidad. ¿Qué pasa? En principio, los comunicadores, periodistas y todo el que trabaja en esta área, pensaba tener un representante en el Palacio en la persona del señor Marchena. ¿Qué ocurre? Que cuando se rompe eso y el señor Marchena se levanta y lo que comienza es a maltratar a los comunicadores y a sacar programas de los medios de comunicación de distintas formas, algunos quitando los anuncios y en algunos casos haciéndole presión a los dueños de canal, entonces el gobierno se ve como que tiene una crisis de comunicación, porque no había ese vínculo con los comunicadores y el gobierno. Yo llegué a decir en un momento, Héctor, que el vocero del Palacio no era Marchena, sino era José Ramón Peralta. No, porque entonces lo que ocurrió fue que entonces, dado eso, entonces Danilo y el gobierno se ven que tienen una crisis muy fuerte con los comunicadores. Entonces había que buscar un nuevo, ¿cómo es que dice? Un negociador nuevo. O sea, ¿con quién íbamos a manejar las cosas? Un intermediario, ¿quién puede ser el intermediario? Y entonces ahí surge la idea de que el intermediario sea José Ramón Peralta, con los medios de comunicación. Sí, él era el que hablaba. Entonces ahí se comenzó que ya cuando iba con anuncios te decían, no, mira, vete donde José Ramón Peralta, que tú sabes de eso. Que tú lo consigues más fácil que con Marchena no habla con nadie, Marchena no recibe a nadie. Entonces ahí se hizo eso, pero además eso se hizo también en dos vertientes, Cristian. También era vender la figura de José Ramón Peralta ante los medios de comunicación. Porque con José Ramón Peralta hubo un proyectico, lo que pasa es que el proyectico no funcionó. No aprendió. No aprendió. Sí, cuando lo iban a aprender ahí mismo se apagó el foco. Había un proyectico que estaba buscando ¿y a qué vamos a preparar para lanzar? El nombre de él estuvo ahí barajado y la idea era que los medios comiencen incluso cuando salió Gonzalo Castillo como el hombre, cuando lo tiran como la punta de lanza del gobierno para lo que pasa es que se buscó, Cristian, entre el grupo entero. Sí. Como Gonzalo Castillo tenía la fama de que mira, obra pública, la gente está muy contento con eso de la seguridad vial, que hizo una buena gestión en obra pública y todo este proyecto, entonces la gente dijo, no, pero espérate, entonces el hombre que la gente está mencionando mucho era este. ¿Qué pasa? Había algo que yo siempre le decía cuando hablaba con alguien, señores, lo que pasa en obra pública, lo que él ha hecho es que él ha dejado que se hagan las cosas. Y él dejaba que que Ramón Pepín funcionara, que era el gran inventor y quien tenía todas las ideas de todo lo que sea en obra pública era él. Y él permitió que ese señor haga su trabajo, que eso estuvo bien. Y entonces por eso veíamos toda esa realización de obra pública. Porque el gran ideólogo de esto trabajó, que era Ramón Pepín. Y siempre yo le decía a la gente, señores, Gonzalo no tiene nada bola, eso es este hombre. ¿Qué ocurrió cuando lo pusieron a que hable frente a una cámara? Se armó el lío de este tamaño. Porque el hombre no tenía... quien tenía la capacidad de todo eso era aquel, no era él. Entonces, ok, venga. No contextualiza, como decía Leonel. Bueno, tiene una desconexión entre la boca y el cerebro demasiado grande. Es como si hubiese un tren por el medio para llegar de la boca de él al cerebro. O sea, no hay cómo conectar las ideas. Entonces, ¿qué te dice eso? Que realmente no era ese hombre. Y es que ellos no tenían crítica, porque ¿a quién lanzaban? A mí hay una parte que no había nadie. Hay una parte que no me gusta. A Domínguez Brito le tenían miedo. Porque ellos tenían miedo entonces a Domínguez Brito. Bueno. Porque Domínguez Brito te saquea un hombre un poco roca izquierda a veces. Y ellos decían
Y si este hombre por mano como decimos en el campo, por mano de los trapos llega a presidente. Nos jodimos. No, y le coge con perseguir a todo el que tenga un chin de corrupción, ¿entiendes? Entonces, no, este no. Y comenzaron buscando Bueno, mira, el títere que nos puede servir para algo es este. Porque en obra pública lo pusimos y sirvió. Buscó su dinero y dejó que la cosa funcione. ¿Y hizo algo? Dejó que se haga. Dejó que se... No fue que hizo, es que dejó que se haga. ¿Entiendes? Y hay que darle ese mérito, dejó que se haga. Yo le cogí cosas... Porque usted o hace o deja que se haga, porque hay gente que ni hace ni dejan hacer. Él dejó que se haga. Le cogí cosas a José Ramón Peralta, Héctor, en una ocasión. ¿Cómo cosas? ¿Qué eso de cosas, Cristian? Como algo que me choca con él. Y no, porque eso de cosas como algo como que me choca con él. Él le cogió amor, le cogió cariño, mala voluntad. Aproximadamente finalizando uno de esos 8 años de Danilo, un año me parece que fue en el 2009, en el 2014, 15, había un problema a mediados de octubre por ahí, que el gobierno estaba en el suelo, no recuerdo bien el año, si es 14 o 15, y la prensa abordó a José Ramón Peralta para que hable de ese tema. Y la respuesta de este caballero fue: lo que la población dominicana puede estar segura es que el día 5 se va a dar el doble sueldo, con la risa de extremo a extremo. O sea, un asunto como de ironía, y esa parte como que me chocó a mí. Digo, este hombre es un hombre frío, irónico. Se está hablando de un tema y él cae en otro asunto. Pero ese hombre está libre hasta ahora, yo digo, gracias a Dios por que trabajó bien. El PLD gobernó aquí muchos años en eso, manejando a la gente y tirando una cosa. El pueblo quería escuchar una cosa y le decían otra y todo eso. Y esa manipulación funcionó hasta un punto que el pueblo se cansó con J. Lo otro. Se hartó de la manipulación de la cosa y todo eso varió. De repente prepararon la alforja para un viaje y le salió otro viaje. Bueno, parece que se le cayó el avión. Se cayó el avión. Bueno, señores, entonces, como hablábamos en principio de este comentario, tenemos ahí el tema del caso Coral. Nos fuimos, esto es del mal al mal. ¿Cómo le llamaran al otro? Ahora viene el pulpo. No, el pulpo no, el pulpo ya ¿qué pasó? Vendrá el tiburón o ballena. El tiburón o ballena, porque es una concatenación entre una cosa y otra. Yo le voy a dar un nombre a la Procuraduría del Ministerio Público. Pero siguen el mal. Para que sigan, bueno, ahí abarca todo. ¿Cuál es? Que sea la operación Quita-Bienes Robado. Se robaron los bienes del Estado. ¿Quién que recupera bienes viene siendo del Estado? Viene siendo Operación Tiburón, que es el que recoge todo. Es el jefe de pero realmente porque oye unas propuestas que se han dicho. Que se le quiten los bienes, pero que no se apresen. ¿Quién fue que dijo eso en esta semana, Cristian? Que se le quiten los bienes y se apresen. Alguien dijo esa idea brillante, pero brillante para los corruptos. Pero ¿cuáles bienes que le van a quitar? Si usted se robó 50 millones, le van a quitar 30, porque se sientan a negociar, o se queda con 20 por usted seguir con su mismo ritmo de vida. Bueno, Cristian, pues el que se lleva aquí de corrupción no pasa a otro tema. Mira, se pasando los 4 años de Luis pasando a otro tema, señores, porque el que lleva de Danilo y su grupo aquí nada más habla de eso. Pasando a otro tema, en esta semana se aprobó en primera lectura el Código Penal de la República Dominicana. Pero sin las causales. Habemos código, sin las causales. Pero ¿qué pasa? Hay muchas quejas. Volviendo a la coherencia, nos sumamos al grupo que pedía que se apruebe el código sin las causales. ¿Por qué? Porque, señores, es que el tema de las causales, ahí no se la forma de manejarlo, es a través de un referendo. No hay otra forma. Se podía hacer el referendo. Sí, pero que el problema es que entonces es que el mal que se está causando en este país sin ese código. Aquí hay problemas que no se pueden manejar porque el Código Penal no estipula pena para eso. Aquí uno de los problemas que es de alta tecnología. El Código Penal no estipula pena para alta tecnología. No estipula pena, es muy flojo para el hecho de la corrupción, maneja muy lento eso. Aquí hay un grupo de temas nuevos de delitos contra la mujer, feminicidio. Eso no está estipulado en el código. O sea, hay un grupo de cosas más que no está estipulado en el código vigente penal de la República Dominicana y que se hace necesario tener un código con una pena más fuerte para ciertos casos. ¿Entiendes? Entonces ahora sí vamos a tener, no vamos a decir que vamos a tener ya el código porque ahora falta que pase
al Senado, a ver qué dice el Senado, que a ver si no se llama patatú ahora en el Senado. Pero hay que aprobar un código. Ahora lo que se está quejando muchas personas que dice que se bajó, en el caso de la corrupción, que se bajó a 3 años la pena. Pero no fue que se bajó, lo que se puso fue, porque no es lo mismo corrupción y corrupción como quiera. Pero tiene que tener una escala, ¿entiendes? Porque la escala que te va a decir que si usted se robó 10 pesos, usted está preso. Pero lógico que el que se robó los 1.000 debe pagar mayor pena, porque se robó 1.000 y así sucesivamente. Yo creo que aquí se hasta llegar a los 20 años. Aquí el que se roba 10 pesos es el que cae preso y el que se roba los 1.000 le dan Entonces, privilegio. ¿No el fin es que se aprobó el Código Penal sin las causales. Los partidos votaron todos. Porque ahora hay una situación con este tema que los partidos, ahora los legisladores decidieron legislar, la mayoría ya no están en partido, los partidos dicen una cosa, ellos hacen lo que ellos crean ahí dentro. Por un lado se ve mal, pero por otro lado está muy bien. El legislador está para legislar, no para escuchar lo que los intereses de los partidos digan. Lo único es que lo hacen en el momento que la población quiere que lo hagan, no lo hacen. Yo no sé, Héctor, si lo que se aprobó en la Cámara de Diputados era la línea del partido que nos gobierna hoy. No sé si esa era la línea del PRM, pero realmente lo que pasa, Cristian, es que complejo. Lo que pasa es que con esto los partidos nunca se pusieron ninguno de acuerdo. Algunos apoyaban una cosa, otros apoyaban otra. No, es que veo lo que pasa. Mire, por ejemplo, el PLD oficialmente dijo que está con las 3 causales. Y se armó un lío que casi a trompada en el comité político, votando por eso. No pudieron lograr consenso. Pues se fueron a votación. Bueno, la mayoría, como Danilo es el dueño del partido y decía que estaba con las 3 causales, la mayoría votó a favor de las 3 causales. Muchos ahí no querían las 3 causales, pero su jefe dijo que eran las 3 causales. Y como borrego al fin, votaron por eso. Pero hubo un grupo que dijo, no, espérate. Incluyendo, un grupo, entonces, mira qué bonito, Cristian. Un grupo encabezado por el secretario general, que estaba en contra de las 3 causales. Votó entonces en contra de las 3 causales. Había una disyuntiva ahí. Una disyuntiva. O sea, y nunca pudieron ponerse de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurrió? Los diputados, a la hora de votar, cada quien votó con su conciencia de lo que creía. Y eso está muy bien. Eso está bien. Porque cuando se dan ciertos temas, hay momentos de que las personas voten por lo que creen que tienen que votar en el Congreso. Hay mucha gente que está descontento, que entiende que no se debió, porque entonces ahora no hay un interés de resolver lo de las 3 causales. Ya ahí sí queda en manos del gobierno ahora. Bueno, ahí va a tener ahí está entonces. El gobierno que tomar una decisión. El gobierno tiene que tomar una decisión rápido de preparar el andamiaje para que se dé entonces un referéndum para que el país decida qué hacer y qué no hacer con el tema de las 3 causales. Es que ese es un tema complejo, Héctor. Porque es complejo. Porque decía, no, que el presidente tiene que ser coherente, y él dijo que no estaba de acuerdo con las 3 causales antes de ser presidente. Señores, es que el presidente, ¿usted sabe de quién es el presidente? De todos. De todos. Entonces, el presidente como presidente no puede decir, no, mira, por ley. No puede bajar una línea radical así. Esos son temas, porque aquí estamos hablando de temas neurálgicos, de temas donde se involucra la creencia del ser humano, lo que usted cree. Entonces, eso es muy delicado. Un presidente con eso no lo decide así. Eso es la única forma. La Constitución tiene cómo resolverlo. El referendo. Pero el presidente ahora tiene ese asunto de que él es que va a tener que tomar la decisión, él como gobierno. Vamos a ver cómo este proyecto allá en el Senado de la República, como usted dijo de entrada, Héctor, no se arma la de no te menea ahí, se arma un dime y direte, una parte de aquel lado con una posición y otro de este lado con otra posición. Pero ojalá que este tema del código procesal, pues, y de las 3 causales, porque que llegue al punto que tenga que llegar donde ni sea afectada la parte suya, ni la mía, ni la de aquellos, que se haga lo correcto. Y entonces hay que saber, porque esto va a traer consigo, al salir la modificación del Código Penal, va a traer consigo la modificación de un grupo de leyes que hay que modificar, porque tienen que encajar también dentro del código, incluyendo, Cristian, el Código Procesal Penal. Bueno. Que recuerden que son 2 códigos distintos.
El penal, que es quien especifica la pena a aplicar a quien incurra en falta cual o tal, y el procesal penal, que es el que dice cómo se va a cumplir esta pena. O sea, es el que establece el procedimiento de cómo aplicarla, qué hacer, cómo tienen que los actores, cómo tienen que manejarse. Ese lo maneja el procesal penal. Que entonces hay que adecuarlo, el procesal penal, al nuevo Código Penal. Porque si el nuevo Código Penal, que es quien rige la cosa, cada una de las sanciones, dice una cosa, el procesal penal ya tiene que ir en conjunto con ese. Pero hay otras leyes más que tienen que ver con el aspecto penal, que tienen entonces que ir en consonancia con el nuevo código. Entonces es algo muy interesante, pero que hay que resolverlo, pero a la brevedad posible, porque tenemos nuevas demandas. La fiscalía está llena de denuncias, de demandas por delito, por alto delito. Esta cuestión del internet, de que alguien te difama a través de un correo electrónico, que alguien sube una foto tuya, alguien dice algo, entonces, todo eso no lo contempla el Código Penal. O sea, el actual que tenemos ahora no te dice cómo manejar nada de eso. O sea, ¿cómo lo estás manejando? A través de una ley. Pero eso debe de ir en el Código Penal para que te diga entonces qué aplicar en ese caso. Bueno, Héctor, ese es un tema largo yo sé que va a durar muchas semanas en debates, pero tiene que resolver esto a la mayor brevedad posible, como usted dice, para el bien de todos. Vamos a la pausa, Héctor, y retornamos de allá para acá con lo que le dice el presidente a las personas que tienen el síndrome de la corrupción en la sangre. Y el que no esté, pues, de allá para acá, vámonos a la pausa. Bueno, señores, aquí estamos de nuevo. Y decía Cristian, antes de irnos a la pausa, que en el Día de la Ética, que se celebró en el día de ayer, o sea, se está celebrando a partir del jueves, con un grupo de eventos que se están realizando en el país, se está celebrando el Día de la Ética. Y decía Cristian que ahí el presidente tronó, Cristian. Tronó y dijo que el funcionario o servidor público que no esté en los sometimientos de lo que es la ética, la transparencia, en la administración pública, que simple y sencillamente redacte su cartita y coja su patineta, que se vaya del gobierno. Yo creo que es una buena señal que da el señor presidente, porque yo estoy seguro que por la cabeza de mucha gente que están en posición hoy está pasando diablura esto. Están pensando ya en con cuánto yo me voy a ir en 4 años, me voy a ir en 8 años, que es lo que pasaba anteriormente, que había una competencia, podría decirse desleal, donde había en la cabeza de alguna persona hasta se ponían en discusiones, decían yo me voy a llevar tanto, yo me voy a ir de aquí en estos 4 años o 8 años con tanto.
Y estoy seguro que por la cabeza de mucha gente que tiene Luis Abinader ahí, está pasando cosas que no son muy claras. Entonces ese es un mensaje claro que el señor presidente le dice a sus funcionarios y a los servidores públicos que están en posiciones, que hagan la cosa clara, que se vean en ese espejo que está roto ahí, desbaratado al frente de ellos, que usted sabe cuál es y ellos mismos saben cuál es el espejo que yo le menciono. Bueno, sin lugar a duda, Cristian, cuando hablamos ahorita de que se pensaba que en un gobierno de Danilo los funcionarios iban a tener temor de hacer cualquier cosa, porque él no iba a soportar ningún hecho de corrupción. Cristian, pues con Luis, que tal vez mucha gente no pensó lo mismo, pues aquí sí es verdad. Mire, Cristian, nada más hay que ver cómo se manejan los funcionarios. Los funcionarios se manejan con un temor de hacer, no de no incurrir en corrupción, no, de no hacer nada que parezca corrupción. O sea, tú ves como ese temor a que vean que yo quiero hacer algo. Entonces, ahí sí te dice que está trabajando hacia una cultura de terminar con el tema de la corrupción administrativa en este país. Y ya se ha dado muestra que no se está tolerando lo mínimo. O sea, es que al mínimo intento le arrancan de una vez de raíz. Usted o renuncia o te renunciamos. ¿Cuál de las? Yo en día atrás dije que Luis está haciendo lo que prometió Danilo, que en una ocasión dijo que por el rumor público iba a quitar a los funcionarios. Pues Luis Abinader lo está haciendo y qué bueno que se están dando señales de que aquí la cosa se va a hacer con transparencia y que el Estado no es un botín, como dijera el presidente en una ocasión incómodo, donde usted va y mete la mano y se hace rico, usted y su familia. Que se siga así, ojalá que Luis Abinader logre enderezar este país por el camino correcto, de que la gran mayoría de dominicanos nos sentamos a gusto con él, con su gestión. Y si esto pasa, Héctor, pues veremos a un Luis Abinader que si se va en el 2024, si no tiene intención reeleccionista, si no le pasa por la mente o le pica una mosca y dice, no, yo voy de nuevo, pues Luis Abinader saldrá por la puerta grande, que organice y enderece este país, que este país todo el tiempo ha sido corrupción, corrupción y más corrupción. Y la persona en su casa, bien, gracias. Y que igual, Cristian, y que si decide, porque la Constitución lo permite. Bueno, eso por eso que estoy diciendo, ¿se va a ir o se va a quedar? Entonces que ahora, que si decide, cuando llegue su momento, porque muy bien lo ha dicho él, y con toda la razón, no es tiempo de hablar de reelección, es tiempo de trabajar. Pero que si decide irse en 4, si decide irse en 8, como le permite la Constitución, que se vaya como una persona que hizo de este país un tema, que terminó un cáncer, lo sacó de raíz, el cáncer de la corrupción administrativa, donde cada funcionario que vaya al Estado, señores, usted puede ir pensando en lograr cosas con su salario, usted puede pensar, mire, yo voy a cobrar 10 pesos durante el tiempo que yo esté aquí. Pues entonces, primero, hacer mi trabajo bien, cumplir con lo que tengo que cumplir, para que me garantice estar en el puesto. Ahora, durante el tiempo que yo esté en el puesto, entonces yo voy a lograr esto y esto con mi salario. Porque usted tiene un salario. ¿Y por qué tiene que pensar que lo que va a lograr es llevándose todo lo que encuentre por el camino? Eso es lo que yo te digo, pues si el gobierno se maneja de esta manera, Héctor, de que si hay un funcionario y está haciendo diabluras allí, la opinión pública se le presenta al país y la población de a pie, como se dice popularmente, ve estos actos de corrupción y el presidente está como ciego, sordo y mudo. O si no, lo agarra usted que está haciendo aquello allí y lo agarra de ahí y lo mueve para otro lado. ¿En qué estamos? La población se queda, mire, tranquilita, analizando y viendo. Y cuando llega el momento le da el palo que tiene que darle, que fue lo que pasó con gestiones anteriores. Y le voy a mencionar un caso específico, la pasada administración de Danilo Medina. No sé si usted se acuerda de aquel caso del ex administrador, ¿cómo es? Administrador director del Banco de Reservas. Sí. El señor de San Juan también, ¿cómo se llamaba este señor que su última gestión tuvo en aduana? Enrique Ramírez Paniagua. Que cuando estaba en el Banco de Reservas, pues ahí se armó un lío de un supuesto logo que se cambió y un color, y que ahí se habían malgastado alrededor de 2.000 millones de pesos. Y el presidente, en vez de destituir a este señor y ponerlo que le hable claro al país y que diga qué fue lo que pasó, que eso es mentira, lo agarró, entonces lo agarra de aquí y lo premia con aquella posición. Entonces cuando los gobiernos se manejan de esa manera, sí, lo sacó del Banco de Reservas y lo metió entonces para la dirección de aduanas. Ahora imagínese ahí qué haría ese señor ahí, no sé si hizo cosas que hasta ahora está limpio también. Es diferente
como se está manejando este gobierno, donde dice ministra de la Juventud cuestionada para afuera. Aclarar esa situación. El caso de Faña cuestionado para afuera. O sea, es diciéndote claramente, no se le va a permitir a nadie que invente aquí con la imagen del gobierno, ni con la imagen del país, ni desviando recursos, ni tampoco haciendo cosas que no se vean bien para la imagen de un funcionario. Yo le digo un mensaje de último y un consejo. Nosotros todos tenemos la de derechos y deberes, aunque mucha gente cree que solamente tenemos el deber, más no tenemos el derecho. Todos somos ciudadanos dominicanos y el Estado dominicano viceversa. Somos todos. Y otros creen que nada más tienen derechos y que no tienen deberes. Así es. Así que, señores, hasta el próximo sábado, si Dios lo permite, cuando estaremos nueva vez por aquí en este programa de Frente al Sol. Siga con la programación de Sport Visión, Canal 35. Hasta la próxima. Nos vemos el sábado próximo.